Me siento ya en el escritorio local y le doy la bienvenida a Félix Martínez de Andando Burgos. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Muy buenas noches, con ganas como siempre de analizar la movilidad sostenible de la ciudad con la herramienta básica que traemos de serie casi todos, ¿no? Que es poder movernos andando. Bueno, observando la calle y viendo cómo se comporta la gente. Mes a mes pasan muchas cosas, desde la última vez que nos vimos han pasado muchas cosas, pero una de ellas es que tuvimos una semana, un fin de semana largo, por decirlo así, en el que se surgieron atropellos, accidentes, etcétera. Uno de ellos que implicaba a un niño. Nosotros recordamos en aquel momento, pues precisamente uno de tus pasos por este programa, en una petición que te había hecho tu propio hijo, que es que a los niños en los pasos de cebra como que nadie los respeta. No es que no se los vea, es que dicen, bueno, son niños, ¿no? Esa reclamación, que aunque no es exactamente lo que ocurrió en ese atropello, inmediatamente yo me fui a pensar en ello, ¿no? Y decir, joder, es verdad. Lamentablemente atenta contra su propia autonomía, ¿no? Por ejemplo, cuando defendemos los caminos escolares, queremos autonomía y esa autonomía pasa por cruzar algunas calles de los entornos escolares y que lo puedan hacer solos, ¿no? O acompañados de otros niños. Si el comportamiento de los conductores en los coches no es el apropiado, pues esta autonomía se ve impelida, ¿no? Bueno, es verdad que también vivimos en una cultura en la que, bueno, pues como que los niños están hipertutorizados, ¿no? Y si yo veo un niño solo, parece que debe de ir acompañado de una persona adulta que le paute su comportamiento, ¿no? Y esto parece que es lo que detectaba mi hijo en aquella ocasión. Decía, papá, cuando cruzo solo no me paran, ¿no? Y cuando cruzo contigo paran. Entonces, efectivamente, parece que algo falla, ¿no? A nivel social en ese sentido. Un niño es una persona y tiene las mismas derechos a la hora de cruzar que una persona adulta, lógicamente. Yo casi cuando voy conduciendo y veo a un niño, el efecto es el contrario, es decir, me paro todavía más y con más antelación, porque cuando un adulto más o menos puede identificar cuando el coche se va deteniendo, etcétera, pero un niño a lo mejor no tiene esa percepción. Entonces te da como más miedo, a ver si va a salir corriendo, a ver si... Debería ser, pero el niño, al igual que las personas mayores, titubean un poquito a la hora de cruzar y ante esa incertidumbre el conductor no suele pensárselo y opta por pasar si ve que tiene cierta distancia, cierta ventaja, ¿no? de cruce. Ojo, porque esto que acabo de decir es muy importante, porque cuando suceden atropellos a personas mayores, automáticamente hay una culpabilización de la víctima, ¿no? Por la edad, pero insistimos constantemente en la idea de que el perfil de edades o las características locomotoras o de comprensión no son las mismas para todas las personas y por tanto no podemos seguir en la línea de esa educación vial dirigida al buen comportamiento de los peatones, como si no hubiera factores del tipo mental o físico que hicieran que la comprensión del entorno sea distinto en todos los seres. Yo sí que os he visto críticos, por ejemplo, cuando se ha hablado por parte de policía local de iniciar campañas específicas para personas mayores porque consideráis que se culpabiliza. Yo las miro un poco desde la distancia y me pasa como a vosotros, pero también veo otro punto de vista. Y es verdad que a los niños les educamos de manera específica en el colegio, hay planes también de la propia policía, y como cada persona tenemos... Aquí quizás es la generalización donde podemos cometer el error, ¿no? Pero tenemos nuestra forma de ser por edades, por nuestra movilidad, nuestras costumbres, nuestros reflejos. Eso es. Pues también, oye, avisar, es decir, dar una serie de pautas a las personas de determinada edad, no para culpabilizar, sino para evitar que cuando otros no estén pendientes, pues uno sepa cómo reaccionar. Quizás no sea tampoco mal plan, sin que eso implique la culpabilización. Claro, pero antes de eso, o paralelamente a eso, y es en lo que insistimos, hay que trabajar el entorno físico de las zonas de cruce. Primero, saber e interiorizar que los pasos de peatones son exclusiva preferencia peatonal. Y deberán comportarse los conductores ante esos puntos como si de un stop se tratara. Yo cuando pero un stop de verdad. Un stop de verdad. Lo digo porque hay muchos stop por ahí que, bueno, como no viene nadie, eso no es el stop. Bueno, pero tú cuando conduces y viene otro vehículo, ojito, o sea, pones la alarma, ¿no? Pues el peatón
es otra carrocería, evidentemente, es otra fisonomía, pero tiene absoluta preferencia. La educación, o sea, es que, vamos a ver, si es que desde que somos niños nos está diciendo nuestro padre, cruza en verde, cruza por el paso de peatones, y resulta que la realidad es que te atropellan en los pasos de peatones, se saltan los semáforos verde, el diseño de los semáforos, haciendo coincidir, por ejemplo, el ámbar intermitente con el verde en la fase peatonal, pues es un atentado, o sea, es poner todos los elementos para que ocurra un atropello, ¿no? Porque se genera un mensaje ambiguo, sí. Contradictorio. Por tanto, si desde las instituciones o desde los criterios técnicos estas cosas se pueden mejorar, pues hombre, ya estamos minimizando posibilidades de atropello. Yo creo que cada vez que ocurren atropellos, sacar a la luz cuestiones de edad, yo creo que es un error, porque a las pruebas me remito. Burgos desde en la última década, 80, 90, 100 atropellos de manera sistemática todos los años, salvo este que ha bajado a 60 y ojalá siga bajando, ¿no? Pero 60 sigue siendo una cifra abultada. Por cierto, se dan atropellos invisibles, es decir, cuando no hay atestado policial, pues porque las circunstancias pues, no son realmente graves o que inviten a llamar a la policía o ambulancias, no significa que no haya habido una incidencia o un encuentro peatón-vehículo, ¿no? Y esto se da también con otros vehículos, por cierto. No solo los coches, estaba pensando en las bicicletas o patinetes. Efectivamente, pero los muertos los aporta el coche peatón generalmente, o coche bicicleta generalmente. Lo otro son sustos, que no son baladíes, pero son sustos o son caídas, que también están ahí en la estadística. Pero en los últimos 120 años, en general en el mundo, las muertes vienen de coche peatón, coche persona. Entonces, bueno, pues vamos a ver por qué está sucediendo esto y vamos a intentar aportar todos los elementos posibles. Si nuestro argumentario es el que pretendemos que se aplique de alguna manera, siempre, que es trabajar el entorno físico de las ciudades y de las calles, para que independientemente de las condiciones mentales o físicas de las personas que van a cruzar y de su edad, se apliquen. Cuando se apliquen, pues vamos a ver si qué es lo que estaba fallando, ¿no? Por cierto, ahora se va a implementar una partida o a aportar una partida económica bastante notable para hablar o sea, para actuar en determinados cruces semafóricos para solventarlos con inteligencia artificial. Bueno, no, son los pasos de inteligentes. Pasos de peatones inteligentes. La palabra inteligente. Sí, está tan en el día que... Bueno, nosotros insistimos que la inteligencia pasa por tratar primero las condiciones físicas, que son mucho más baratas que estas características tecnológicas que a lo mejor, o a lo peor, dejan de funcionar, exigen un mantenimiento muy grande y que invisibilizan a todos aquellos puntos que no están tratados de la misma manera. Al final estás adecuando al conductor a un lenguaje para que tenga un comportamiento determinado. Si yo cuando voy con el coche y voy a cruzar la pantalla del paso, la señal de paso de peatones no parpadea o no me alerta de cuidado peatón, pues igual no tengo el comportamiento de frenar, ¿no? Si estoy introduciendo esos elementos en toda la ciudad, pues cuando no existan, pues quizás no sepa interpretarlo. Por cierto, yo cuando voy como conductor, de verdad, yo no sé si soy un único caso, a veces no presto atención ya a esos elementos. Yo creo que es más potente, sinceramente, y lo digo como conductor, trabajar pues quizás la pintura o el tratamiento, la textura del pavimento, por ejemplo, ¿no? Es que hay un momento que hay una saturación de elementos, o sea, quiero decir, cada día ponemos uno nuevo. Hay una hiperseñalización, claro, que de hecho hay estudios, ¿no? Relativos a ello, que hablan de que cuanto más se señaliza, peor, ¿no?
había algo de señalización muy interesante. Por ejemplo... Te he cortado y se te ha ido el santo. Sí, sí, pero bueno, hilo, con las señalizaciones propuestas por el Ministerio para las travesías, para las incorporaciones de las travesías, que son estos dientes de dragón, que son unos triángulos blancos que se han pintado en los márgenes de los carriles, creo que no está teniendo tampoco efecto. Yo cuando he ido con gente, yo como compañero, acompañante, la gente me traslada que no lo ve, no lo percibe, no, o sea, no reduce realmente la velocidad, y eso que sí que da la sensación de estrechamiento de carril, que un poco es lo que defendemos nosotros. Yo no sé si es porque, ya me lo sé, pero en los pocos tramos en los que he coincidido, a mí no me ha dado una percepción de estrechamiento, es decir, claro, no me invita, quizás porque ya lo sabes y dices, ya sé para qué va esto, pero... Cuando eres conductor habitual ya no funciona. Igual el primer día te asusta, pero el segundo ya no lo sé. Oye, normalmente sois muy beligerantes en la petición de los pasos de cebra, de cambiar el elemento movilidad pensado en el ciudadano y no en el conductor, pero a raíz de ese atropello del que hablábamos, yo creo que sea de las notas de prensa más duras que os he visto, habláis de la ciudad asesina, es decir, directamente, sin ningún tipo de ambaje, habéis marcado directamente que es como consideráis que está... Claro, si nosotros atendemos o insistimos constantemente en que el diseño es lo que hay que cambiar y la ciudad no está atendiendo a ese diseño, la ciudad o quien se diseña la ciudad o los que contribuyen a diseñar la ciudad, pues están contribuyendo a muertes, ¿no? Y son muertes en cierta medida evitables, por tanto están asesinando. Lo que pasa es que terminamos diciendo la ciudad no es la asesina, es el diseño el asesino, ¿no? Esto es como cuando decíamos nosotros, bici inocente, diseño culpable, ¿no? Pues aplíquese a todos los elementos de la ciudad. Y por tanto, bueno, pues es que hay que llamar la atención, ya lo hemos dicho tantas veces y de tantas maneras que a veces es necesario hablar en términos un poco beligerantes, como has dicho, y tomar conciencia, ¿no?, de la problemática tan grande. O sea, yo no sé si esto de decir los datos constantemente pasa a que no se le haga caso, ¿no?, como que la ciudadanía ya no los atiende. El efecto COVID que vimos todos con las muertes. Por ejemplo, pero tener 100 atropellos, 80, 90, 100 atropellos anuales es bastante exagerado en una ciudad como Burgos, y además que los tenemos reiteradamente en determinadas avenidas, ¿no? En calle Santa Bárbara, en la avenida Cantabria, en la calle Vitoria, en la avenida Castilla y León. Bueno, pues igual nos tienen que hacer un poquito caso, ¿no? Algo habría que hacer, ya que dices eso, porque yo veo al equipo de gobierno cuando presentaba, por ejemplo, estos casi 60, 58 pasos de cebra que se van a implementar, es que estamos muy pendientes, es que queremos mejorar, y por mi cabeza vuelve a planear pues ese consejo de movilidad, porque si yo estoy preocupado, busco por tierra, mar y aire, y aunque tenga muy buenas ideas porque soy maravilloso, pues también me gusta consultar a quienes estáis día a día peleando por la movilidad. Yo creo que lo que no se puede entender es como una crítica destructiva el hecho de que existan opiniones que al final se basan en criterios técnicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a atender las reclamaciones de Andando Burgos, que es una asociación que lleva trabajando 8 años de una manera bastante seria y aportando siempre incluso soluciones, ¿no? Yo creo que es pertinente, no sé si la mesa de movilidad, pero si los atropellos son un problema, vamos a llamarle de primer orden, ¿no?, en la problemática de la seguridad, porque eso sí que es seguridad ciudadana realmente, vamos a ver que vamos a sentarnos o conformar una mesa de trabajo con la mayor transversalidad posible, porque ya no solo es una cuestión de criterios técnicos urbanísticos de movilidad, ¿no? Son también elementos sociales, ¿no? La movilidad como elemento sociológico, ¿no?, que, como decíamos también en una charla nuestra. Y yo creo que debería ser una mesa en la que aporten ideas, pues también desde el mundo sociológico, ¿no?, para comprender también esto que yo hablaba antes precisamente de la comprensión del entorno por unas personas u otras, y también atender al comportamiento hormonal de diferentes edades, ¿no? Porque evidentemente cuando tú eres chaval, joven, atiendes o quieres atender a la velocidad, ¿no? Quieres todo rápido y tal, y eso se traduce luego en un comportamiento
que se alinea con algo no deseado, que los coches cada vez son más potentes, son más grandes y tienen unas cualidades que, pues que en cierto modo atentan contra la vida urbana, ¿no? Precisamente por lo mismo, ojito con la tecnología, porque estamos adaptados a los mensajes cada vez más que nos dice el ordenador de a bordo o el exterior, ¿no? Y nuestro comportamiento humano cada día está un poquito más letargado, constreñido, ¿no? O limitado. Entonces, pues bueno, pues por eso yo creo que es importante conformar una mesa de trabajo en la que evidentemente esté policía, los departamentos que tienen capacitación para diseñar nuestro entorno y asociaciones como la nuestra, y también una pata sociológica, incluso médica, muy que también puede introducir unos pautas, o sea, unos criterios de salud. De momento, entiendo que en estos meses que llevamos de año, el ayuntamiento nos ha pegado un toque, os ha invitado a hablar. No, estamos esperando a la famosa reunión con el concejal de movilidad, aunque visto lo visto, nos tenemos que reunir con el concejal de urbanismo antes, ¿no? Llegará porque, ya que lo has sacado y hemos hablado de ese urbanismo pensado para los coches, otro de los temas que está sobre la mesa cada vez de manera más caliente, yo creo, son los aparcamientos en altura. Aquí creo que dimos alguna pincelada muy por encima, pero de nuevo vuelve a estar en la palestra. Los vecinos, por ejemplo, de toda la zona de Parque Buenavista ya incluso tienen sus pancartas en las fachadas quejándose, diciendo que no lo quieren. En la zona sur está pasando algo muy parecido. Esta mañana el concejal de urbanismo, Juan Manuel Manso, decía que él se reunirá con los vecinos. De hecho, ya ha tenido algún primer contacto con la gente de Gamonal, en la intención de intentar convencerlos. A mí, yo cuando escucho estas cosas ya me da un poquito, me recuerda a otros momentos, y además es que a mí esto de tener un concejal convenciéndome como ciudadano, me gustaría que fuera un poco al revés, ¿no? Que el ciudadano convenza al concejal, pero vosotros os habéis opuesto frontalmente, por lo menos a lo que se conoce, al planteamiento tal y cual se ha hecho. Andaldo Burgos se ha posicionado en contra, al menos de los dos previstos, o de los dos más llamativos que se han previsto, por varias razones. Pero en el fondo lo que nosotros nos oponemos es precisamente a que iría en contra de la movilidad buscada, deseada y pensada desde los criterios de la movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque estamos generando una infraestructura en determinadas zonas en las que de nuevo desarrollo, por ejemplo en la zona sur, de nuevo desarrollo, todo el nuevo desarrollo de los terrenos desafectados de celofán y del ferrocarril, donde se prevén nuevas urbanizaciones y con gran altura y bastante densidad de población. Yo creo que es el momento de repensar la movilidad en esas zonas de forma previa. Si estamos pensando en infraestructura convencional, lo que probablemente estamos haciendo es invitar o incitar a que haya una movilidad motorizada en exceso y con posible saturación de la zona. Insistimos en la idea de que no caben todos los coches que queremos que quepan, ni todas las hogares tienen todos los coches que creemos que tienen, y ni todas las personas se mueven en coche, ¿no? O sea, es decir, cuando uno analiza el reparto modal, el reparto de cómo se mueve la gente, el 54% por cualquier motivo es a pie, ¿no? Y evidentemente la cuota de coche es importante, pero el transporte público en esta ciudad y la movilidad a pie es bastante importante. Y la movilidad en bicicleta lo será tanto más cuanto más se apueste por ella. Pero a la par está la pirámide poblacional, donde vamos con personas cada vez más mayores y que probablemente dejarán a corto, a medio plazo, en esa prognosis a futuro, de utilizar el coche y dependerán de transporte público o de otras personas con coches existentes. Bueno, entonces aquí hay un debate de crecimiento del sector automovilístico que en términos globales en el mundo va en cierto decrecimiento. El coche eléctrico no está evolucionando como se le esperaba, por ejemplo, que tampoco es la solución, porque un coche ocupa lo mismo siendo eléctrico que de combustible fósil. Y en cualquier caso, los cambios tienen que venir de empatizar los criterios urbanísticos, ¿no?, con los que se diseña nuestro entorno
y de las posibilidades de aparcamiento con la movilidad sostenible. Mientras sigamos intentando compensar ese futurible de tantos coches por vivienda y con lo que ofrece la promoción privada, con lo que puede ofrecer el espacio público de todos, pues entonces entraremos en el mismo círculo vicioso que nos movemos desde hace 50 años. Lo has dicho más de una ocasión. En este caso, poder aparcar incita a ir en coche. Por supuesto. Si abrimos más plazas de aparcamiento, irán más coches. Por supuesto. Queda la posibilidad, no sé si tenida en cuenta o no, porque cada vez que se intentó hacer un aparcamiento en Gamonal, por ejemplo, se han hecho estudios y los estudios se han desistido porque nadie estaba dispuesto a pagar los precios que se planteaban, etcétera, etcétera. Creemos un aparcamiento en altura con las consecuencias que ahora analizaremos un poquito, y como es un aparcamiento de pago, por lo que sea, la gente pues tampoco le llama la atención. Imaginémonos que creamos una mole ahí de hormigón para que luego esté usada al 50% o al 60%. O sea, un almacén de coches, por ejemplo. Pero vacío. No, o lleno, me da igual, al final es un almacén. ¿Cuántos? Seguro que si hiciéramos un inventario serio de las posibilidades de garajes en Gamonal o en cualquier parte de la ciudad, y de vehículos que se mueven a lo largo del año, de los que están estacionados, probablemente nos arrojaría que hay muchos vehículos que prácticamente no se mueven en todo el año, o sea, que están ahí estacionados, están aparcados. Bueno, es que yo cuando salgo a la calle no veo un coche amontonado sobre otro. O sea, yo puedo entender que determinadas zonas de la ciudad han de ser funcionales. Y esa funcionalidad pasa más por la carga y descarga de los productos que consumimos que por la necesidad de estacionamiento privado. Ahora cuando Gran Montane y la Plaza Roma se han semi-peatonalizado, ¿no? Semi-peatonalizado porque no son peatonalizaciones puras, el disuasorio ha crecido en uso. Y entonces cuando se ve que no había tanta distancia, también es cierto que se le han incorporado algunas mejoras que eran necesarias. Pero si pensamos las distancias de nuestra ciudad, aparcar a 5 minutos andando, pues no es tan problemático. Oiga, pues igual en el disuasorio es donde pudiera ser factible incrementar la oferta. Pero no en un vial del entorno urbano, ¿no? O al lado de un colegio. Entiendo que andando Burgos no se cierra la posibilidad de aparcamientos en altura, sino que a lo mejor esos no son los lugares adecuados. Pero antes de no oponernos, lo que buscamos es un cambio modal y un cambio de funcionalidad de algunas calles y de algunos espacios. Si hay que tender mejor a la carga y descarga, hágase. Si hay que tender mejor a los aparcamientos existentes que están hoy en día en práctica de desuso o siendo ineficientes, como el Museo de la Evolución, pues hay que repensarlo, ¿no? Y si hay que repensar algunas plantas de algunos aparcamientos para dar servicio precisamente a la logística, ¿no? Para que sirvan de apoyo a la logística de servicio urbano, pues oye, hágase, reinterprétese en los espacios existentes, analícese bien qué está ocurriendo antes de poner en servicio nuevos espacios. El hecho de que vayan hacia arriba solo es una cuestión económica. Bueno, y tiene menos impacto ambiental, obviamente, ¿no? Porque al no soterrar, pues no estamos afectando a las corrientes subterráneas, etcétera, y a todos los servicios que van embebidos. Pero en la práctica es una cuestión más económica que otra cosa. Pero al final estamos metiendo un volumen en espacios donde no existían y que tiene un impacto visual, estético, por mucho que se le quiera disfrazar, por mucho que se le quiera dotar de equipamiento deportivo, etcétera, como se ha anunciado. Y me da igual, porque aunque sea verdad que existen en otras ciudades, la realidad de otras ciudades hay que analizarla también y copiar o comparar. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Y todo es en un contexto y bueno, pues vamos a ver el encaje. Vamos a estudiar de verdad la movilidad de la ciudad, pero claro, a ver, es que siempre tiene que estar presente el objetivo. Nuestro objetivo para realizar una planificación de la movilidad es hacer un cambio de pautas y de hábitos de movilidad. Claro, si tú partes de ese objetivo, los resultados van a ir tendentes a ese objetivo. Entonces, lo primero que seguro que saldrá no va a ser la necesidad de aparcamientos. Seguro que va a salir es pues el calmado de tráfico en todos los barrios, por ejemplo, la protección de los entornos escolares.
bueno, una serie de cuestiones que harán que se reduzca la presión de la movilidad privada, y sobre todo la movilidad privada. Cuando hablamos de movilidad privada en coche, estamos hablando de que la más lesiva es la de un coche, una persona. Un coche, una persona con el mismo destino, origen-destino. Este es el mayor impacto. Entonces, un colegio no puede estar soportando el impacto de un papá o una mamá con su niño, un papá y una mamá con su niño, un papá y una mamá con su niño, porque estamos aportando bastante presión a un entorno que es verdaderamente sensible. Por cierto, en los entornos escolares no todo el mundo va en coche, es la minoría. Sin embargo, el impacto es mayoritario. Sí, lo que llama la atención son los coches en doble fila, que si fueran todos los alumnos y el comportamiento sería imposible de y el moverse. comportamiento cívico. Por tanto, hace falta un estudio de movilidad. Evidentemente, una cosa que quiero aclarar respecto a los aparcamientos, cuando estamos hablando de aparcamientos disuasorios, en Burgos el concepto de disuasorio se ha tergiversado. O sea, aquí no hay aparcamiento disuasorio. Un aparcamiento disuasorio es que yo tengo la ciudad aquí y antes de penetrar en ella aparco y me desplazo a ella en un transporte urbano bien pensado, ¿no? Un sistema de transporte bien pensado. Pero no penetro. Aquí los que llamamos aparcamientos disuasorios son grandes superficies o grandes bolsas de aparcamiento que están conexas a la trama urbana. O sea, penetramos ya en exceso en el conjunto urbano. Pues bueno, vamos a hablar de aparcamientos disuasorios si es necesario hacerles, pero con su verdadero significado. Eso, ¿qué esperanza tienen de su mensaje? Usted y los vecinos que se quejan, porque yo he escuchado hablar al señor Manso, he escuchado también a la señora Citores, en este caso por la parte de PP y la parte de Vox, que en este van de la mano en este proyecto, y en ambos dos casos el convencimiento es, sí, la movilidad sostenible está muy bien, pero no se puede ir a todos los sitios en bici andando en autobús, y ambos dos pusieron ejemplos en los que ellos tuvieron que ir, en este caso a la zona sur, la zona del Colegio Sierra de Atapuerca, por ahí, y tuvieron que estar bastante tiempo para encontrar aparcamiento, lo que demuestra que hace falta. Es decir, son dos argumentos que son contradictorios, porque uno puede estar en favor de la movilidad sostenible, pero déjeme a mí a lo mío, pero no sé si su discurso o también las quejas de los vecinos esperan que calen de alguna manera, o dicen, bueno, dicho esto, dejamos de predicar en el desierto y vamos a otra cosa. Bueno, si la demostración empírica para justificar una actuación es que yo voy a un sitio y con ese hecho o con dos hechos puntuales determino que el problema es el que sea, pues adiós a la estadística, adiós a la observación temporal de cualquier fenómeno físico y adiós a toda la metodología mecánico-física que nos determine a hacer determinadas actuaciones. O sea, si estudiando concienzudamente algunas veces no llegamos a las soluciones, con una observación empírica de un día me parece que estaríamos cometiendo un error. Yo también podría decir que cuando voy en bicicleta pues me faltan tramos, y como me faltan tramos hay que hacer tramos, que es así. Y cuando voy peatonalmente, pues como tengo que hacer recorridos enormes alrededor de una plaza giratoria, pues evidentemente me tienen que satisfacer mis itinerarios principales peatonales, o cuando voy por la calle y tengo objetos pegados a las fachadas y soy ciego y me doy con todo trasto, pues es evidente que la observación pues me daría a dar soluciones en ese sentido. Entonces, vuelta a lo de antes, ¿no? Depende cuál sea tu objetivo, vas a encontrar unas soluciones u otras. Desde luego, la movilidad sostenible no es que esté bien o mal. La movilidad sostenible es lo que es. Y como es lo que es, quienes la defendemos sabemos cuáles son las piezas que hay que tocar para llegar a ellas. Y luego, hombre, pues los que vivimos en la zona sur, no es que observemos, es que llevamos 15 años observando. Entonces vemos dónde están las puntas, dónde están los valles, cuáles son los movimientos de los vecinos, de los no vecinos. Entonces nos conocemos todos y también podríamos decir, desde un punto de vista de tráfico, que hay movimientos totalmente evitables. Es un poco lo que se pretende, pero claro, si lo que se hace es un aparcamiento, pues al revés, ¿no? No solo no evitamos, sino que me llama. Es que con el aparcamiento está cómo se va a explotar, sea barato o no sea barato, que es que si vamos a la cuestión económica, claro, se puede explotar de muchas maneras, pero
desde luego va a traer tráfico, que es nuestro empeño en decirlo, y creo que es desde luego incompatible, y ahí estamos con las familias del colegio, porque es totalmente incompatible ese uso en las proximidades de un colegio. Y es que, de verdad, esto no se trata de criminalizar al coche, se trata de poner sobre la mesa los datos que que han arrojado el uso intenso para el coche en las ciudades. Pues estaremos muy pendientes de cómo evolucionan no solo las protestas, sino las conversaciones con el equipo de gobierno. A mí me da que poco se van a mover cada uno. Bueno, y lo que decías, voy a terminar con lo que Sí. decías de la participación. Evidentemente la participación es un proceso que todavía nos cuesta entender, comprender, y que creo que todavía no hemos aplicado. No es lo mismo, yo te doy una solución y tú me dices qué opinión tienes, o trato de convencerte, pero no lo digo por este equipo de gobierno. Cuando en otras ocasiones se ha puesto sobre la mesa 3 soluciones para una vía concreta, la calle Vitoria, y usted como ciudadano dígame qué opción le parece más bonita, ¿no? No es esto. La participación... yo entiendo la política como que es un ten con ten, ciudadanía, partidos políticos, y hay que poner sobre la mesa, evidentemente, siempre hay unas tendencias ideológicas que nos mueven, pero si hacemos cosas es para los ciudadanos, y los ciudadanos evidentemente tienen que decir cosas a través de los canales más efectivos de la participación, y los procesos participativos tienen que ser intensos, duraderos y efectivos. Y cuanto más conclusiones y efectivos sean esos procesos, las soluciones serán más aprobadas, tendrán mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Tiene que ser, como digo muchas veces, el guante que encaje perfectamente. Si no, si A ver, hacemos un guante y luego ya veremos... Perfección no va a haber, ninguna solución satisface a Sí, toda pero la muchas gente. veces, mira, esto que dices, a todos no le podemos gustar, que es una frase que me soltó aquí el señor Manso hablando precisamente de este tema. A mí me suena, me rindo. Es decir, como a todos no le puedo gustar, pues mira, que a unos sí y a otros no, hombre, ¿no? Si a todos no les podemos gustar, tendremos que intentarlo al menos. Y en el camino, si no gustamos a todos y se quedan 2 que no, bueno, pues mire, 2 que hemos dejado, pero con la premisa de que como a todos no les podemos gustar, pues ya total... Además, cierro ya, una cosa es que haya votante de su partido, pero que esté en contra, porque yo conozco casos, varios además, en contra de esas soluciones, por diversos motivos, porque al final somos ciudadanos que estamos embebidos en nuestras necesidades. Félix Martínez, gracias Muchísimas por gracias. este ratito. Pausa y a la vuelta ya voy a iniciar con más cositas aquí en Escritorio Local.